Hoy martes 3 de mayo, en Perú al menos, no desconozco en los demás lugares de América cómo va el calendario litúrgico. Como avisábamos ayer, hoy se celebra aquí la exaltación de la Santa Cruz. Las lecturas son las que hasta hace muy poquitos años se leían en Perú del 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, que hoy se ha quitado. En otros lugares, yo conozco España, se sigue celebrando el 14 de septiembre y son estas lecturas de la serpiente de bronce que hemos comentado tantas veces, que aquí en Perú se repetían 3 veces, el 3 de mayo, el 14 de septiembre y el Día del Señor de los Milagros. Los obispos hace 3 años, me parece, de Perú, decidieron quitar la fiesta de la exaltación. En otras ocasiones hemos comentado por qué se celebraban 2 veces esta fiesta. Una es el descubrimiento de la cruz y otra la recuperación de la cruz a manos de los bizantinos contra los persas. El caso es que hay 2 fiestas de la cruz porque la cruz tiene mucha importancia. Con este matiz de celebrar la cruz gloriosa frente a la cruz dolorosa que se celebra el Viernes Santo. Sea lo que fuere, como nosotros hoy tenemos esta libertad de comentar aquí, pues sin obligaciones litúrgicas, aunque hoy en Perú los que vayan a misa encontrarán otras lecturas, yo prosigo lo que se va a leer en otros países, por lo menos fuera de América, que son las lecturas, la continuación de los Hechos de los Apóstoles, de cuya lectura estamos haciendo seguida en la Pascua, y lo recuperamos donde lo dejamos ayer. Si se acuerdan, estamos en el capítulo 7 de los Hechos, en que San Esteban se está defendiendo de las acusaciones de ir contra el templo y de ir contra la ley de Moisés. Y entonces San Esteban, hoy, donde lo dejamos ayer, retomamos como Moisés, como Jesús, el nuevo Moisés, con estas similitudes que ambos tienen, para mostrar que los cristianos que empiezan a ser perseguidos no están ni contra la ley ni contra Moisés. Entonces ayer empezábamos a narrar cómo Dios ha ido preparando la llegada de Moisés y lo habíamos dejado en este relato de la historia de la salvación hasta que los judíos en tierra de Egipto empiezan a ser perseguidos cuando llega un faraón que ya no se acordaba de José. Entonces vemos que, obrando astutamente contra nuestro linaje, dice San Esteban, este rey, el faraón, que ya no recordaba a José, maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer sus niños para que no vivieran. Se presenta a Moisés como tipo, como adelanto, como anticipo de Jesús. En esta coyuntura, dice, nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Durante 3 meses, este discurso que pronuncia Esteban, fíjense, es su testamento, está a punto de ser lapidado. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, después fue expuesto y le recogió la hija de Faraón, quien le crió como a su hijo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Esto no lo dice el libro del Éxodo, esto es algo que toma San Esteban de Filón, a quien sigue en este relato. En cierto aspecto conoce mejor a Filón de Alejandría que la tradición oral, que la tradición escrita, que es la del Génesis, y por eso comete algunas inexactitudes, pero bueno, pues está narrando la historia de la salvación, más o menos. Fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, porque había sido criado como nieto del faraón, digamos, porque lo ha recogido su hija, y fue poderoso en obras y palabras. Cuando cumplió la edad de los 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba él que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano, pero no le comprendieron. Moisés es el continuo incomprendido por sus hermanos, como lo va a ser Jesús y como lo va a ser en estos precisos momentos Esteban. La historia de salvación nos da muchísima confianza y esperanza porque nos hace ver que cuando se repite en nosotros la injusticia, la persecución, pues Dios está con nosotros. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trataba de ponerles en paz, diciendo: amigos,
Ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al Egipto? Ya digo que este discurso que estoy resumiendo no viene en la liturgia. Este texto viene entre el texto que se leía ayer y el que se hubiera leído hoy si no se celebrase la exaltación de la Santa Cruz. Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años, cuando tenía 80, estos periodos de 40, salida del palacio, 80, la experiencia de zarza ardiente, y 120, cuando llega la hora de su muerte, al final del Éxodo, números todos simbólicos. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto, en el Sinaí, sobre la llama de una zarza ardiendo. Este ángel muchas veces no es un ángel, es Dios mismo, lo sabemos. A veces el ángel del Señor se le llama al Verbo, a la segunda persona de la Trinidad, que luego será revelada. Moisés se maravilló al ver la visión y al acercarse a mirarla se dejó oír la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies. Ya ven, es un resumen del Éxodo. Pues el lugar donde pisas es tierra santa. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos y he bajado a liberarles. Y ahora ven que te enviaré a Egipto. A este Moisés, de quien renegaron diciéndole: ¿quién te ha nombrado jefe y juez?, a este envió Dios como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Como Jesús, que ustedes han crucificado, ha sido enviado por Dios para tomar la voz cantante a la hora de liberarnos. Este les sacó realizando prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Y a los israelitas. Y les dijo: Dios les suscitará un profeta como yo entre sus hermanos. Este es el que en la asamblea, ojo, que es la misma palabra que iglesia, eclesía, este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Este es aquel a quien no quisieron obedecer nuestros padres, sino que lo rechazaron, como ustedes ahora me rechazan a mí, rechazaron a Jesús. Sino que lo rechazaron para volver su corazón hacia Egipto y dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué ha sido de él. Les está llamando idólatras. Idólatras porque adoran su propia voluntad y al demonio, al fin y al cabo, sirviéndole. E hicieron aquellos días un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo e hicieron una fiesta a las obras de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, a los astros, ¿no? Como está escrito en el libro de los profetas. Es que me ofrecieron víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel. Se llevaron la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, el sol y Saturno. Las imágenes que hicieron para adorarlas, pues yo les llevaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, como mandó el que dijo a Moisés que la hicieran según el modelo que habían visto. Nuestros padres que le sucedieron la recibieron y la introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los gentiles. Está hablando de la conquista de la tierra de Canaán. Luego sigue con Salomón, que le edificó una casa, porque repito que se está defendiendo de la acusación de ir contra el templo, y propiamente aquí empieza la lectura de hoy. Duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Qué acusación más grave. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así ustedes. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien ustedes ahora han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han guardado. Es esta falta de miedo, esta parresía, esta valentía para señalar y tocar la herida de aquellos obstinados que, creyéndose piadosos, atentan directamente contra la verdad y contra el Señor y contra el ungido. Al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y les rechinaban los dientes contra él. El odio que suscita la verdad en aquellos que no quieren ver, como aquellos que viven en la oscuridad, las alimañas que cuando reciben la luz les es desagradable a las pupilas dilatadas.
Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. San Esteban, un nuevo Jesús crucificado. Y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la derecha de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad, como a Jesús, fuera de Jerusalén, y empezaron a apedrearle. Sin juicio. Esto es un linchamiento popular. Creen los estudiosos que esto ocurrió porque Pilato ya no gobernaba, dejó de gobernar en el 36 y todavía no había llegado al vino. Entonces parece que es una época, un intersticio de cierto desorden y de cierta autoridad por parte de los judíos, de las autoridades judías, que no tienen esa sumisión a los romanos porque propiamente ellos no pueden condenar a muerte. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, a quien ahora San Lucas va a presentar. Se quitan los vestidos porque así se está más cómodo para la hora de apedrear con fuerza y con ganas. Dice este joven, Saulo debía tener 30 años. Saulo nos contará lo mismo. En el libro de los Hechos se nos revela dos veces, dos discursos de Saulo que cuentan más o menos esto. Cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, se acusa a San Pablo a sí mismo, yo también me hallaba presente y estaba de acuerdo con los que le mataban, y yo guardaba sus vestidos. Y en el capítulo 26 dirá: yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles y cuando se les condenaba a muerte, yo contribuía con mi voto. Empiezan a apedrear a Esteban, que se dice pronto, tremenda, tamaña crueldad, solo una piedra te puede hacer un daño tremendo. La muerte por apedreamiento puede llegar a ser muy larga y muy dolorosa y especialmente cruel y salvaje. Es morir poco a poco. Pues mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Exactamente las palabras que pronuncia el Señor en la cruz. A tus manos, Padre, recibe mi espíritu, encomiendo mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, este morir, perdonando, que es lo que se les pide a los mártires, que sean asesinados in odium fidei, por odio a la fe, y que mueran perdonando. Tantos de nuestros testigos, mártires, que mueren amando a sus enemigos. Él grita como Cristo, intercediendo por el perdón de sus verdugos. Morir amando, envolviendo el odio en perdón y en amor, es el modo de vencer el odio. Y diciendo esto, se durmió. Así llamamos los cristianos a la muerte, dormir. Por eso no decimos necrópolis, ciudad de los muertos, sino cementerio, que significa dormitorio. Y así muere San Esteban, sepultado en la zona norte de Jerusalén, junto a la puerta de Damasco, donde está la escuela bíblica de Jerusalén de los dominicos. Y aquí dejamos a San Esteban y proseguiremos mañana narrando las hazañas de los apóstoles, que no es ni más ni menos que las hazañas de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.